Mi suegra me miró directamente a los ojos, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el hueso. Eres inculto, desempleado y una vergüenza para esta familia. Vete. Me quedé allí, congelado entre la humillación y la furia, escuchando la risa resonar detrás de mí mientras empacaba mis cosas. Lo que ella no sabía era que el hombre desempleado del que se burlaba dirigía un negocio valorado en $20 millones desde la misma computadora portátil que ella decía que arruinaría la vida de su hija. Salí ese día sin decir una palabra. 3 meses después, ella estaba al teléfono suplicando piedad. Es curioso cómo cambian las cosas cuando el hombre al que echaste termina siendo dueño de la casa en la que vives. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo escribe escuchando en los comentarios o dime dónde estás. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Y si mi historia te conmueve, por favor suscríbete. No por los números, sino porque cada persona que se une me recuerda que el dolor puede construir puentes, no muros. Me llamo Reed Derel, y así es como aprendí que a veces alejarse es la respuesta más poderosa que puedes dar. Crecí en Bend, Oregón, donde los inviernos te calaban hasta los huesos y las montañas permanecían en silencio como testigos de todo lo que preferirías olvidar. Nuestra casa no era gran cosa, una vieja cabaña de cedro heredada de mi abuelo. Su techo estaba hundido y manchado de agua, el tipo de lugar donde aprendes a arreglar las cosas tú mismo porque nadie más lo haría. Mi madre, Marta, trabajaba en el turno de noche en una cafetería cerca de la Ruta 97. Y cuando no estaba sirviendo café a los camioneros, ayudaba a tiempo parcial en la biblioteca local. Olía a granos de café y polvo de papel. Y para mí, ese aroma significaba supervivencia. Cuando cumplí 17 años, le dije que no iría a la universidad. Ambos sabíamos que no había suficiente dinero para ello de todos modos, pero las palabras aún así rompieron un poco su rostro. No tienes que renunciar a tus sueños por mí, dijo, con las manos temblorosas mientras doblaba otro uniforme. Le dije que no era renunciar. Era crecer. Alguien tenía que pagar el alquiler. Alguien tenía que asegurarse de que no perdiéramos la casa que mi padre dejó antes de desaparecer para siempre. Ese año, comencé a aceptar pequeños trabajos web, optimizando sitios de reservas para moteles locales, creando páginas simples para pensiones cerca de las montañas. No lo sabía entonces, pero cada noche que pasaba programando bajo la tenue luz amarilla construiría los cimientos de mi vida. Mi madre tenía este dicho: nadie te define por tu título, Reed. La gente ve quién eres en lo que haces y cómo los tratas. Llevé eso como un evangelio. La primera versión de mi sueño comenzó en esa habitación fría y con goteras. La llamé Aerovista, una plataforma donde los viajeros podían reservar recorridos con lugareños reales, guías que realmente conocían los senderos, no algún intermediario corporativo leyendo un guión. Aprendí español con tutoriales de YouTube y foros de mensajes para poder llegar a más personas. Cada pulsación de tecla se sentía como si estuviera construyendo una salida de la pobreza, línea por línea. Una noche, la lluvia cayó más fuerte de lo habitual. Estaba programando con mi sudadera, la que decía Ventrals, cuando el techo comenzó a gotear. No me detuve. Simplemente puse un balde debajo y continué. Añadí una pequeña línea de texto en la parte inferior de mi página, hecho en Ben para mamá. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación. Alguien había dejado una reseña. Un viajero de Arizona había encontrado mi pequeño sitio, reservó un guía de senderismo a través de él y escribió: mejor que los grandes. Auténtico y fácil. Una reseña de 5 estrellas. Fue algo pequeño, pero lo cambió todo. El tráfico se triplicó durante la noche. Pasé días averiguando cómo manejar pagos, reembolsos y correos electrónicos de clientes que apenas entendía. Cuando mamá llegó a casa y se lo conté, rió y lloró al mismo tiempo. Mira, chico, dijo, tocando la pantalla con sus dedos desgastados. Ya estás construyendo algo que importa. Esa semana, llegó un correo electrónico de una conferencia de viajes en Seattle. Me invitaron a dar una breve charla sobre tecnología para pequeñas empresas. Ni siquiera terminé de leer antes de hacer clic en rechazar. No estaba listo.
¿Quién escucharía a un chico de Ben que ni siquiera se había graduado de la universidad? Pero esa noche, mientras miraba el techo goteando, pensé en mamá trabajando hasta tarde de nuevo, sonriendo a través del agotamiento. Me prometí a mí mismo que un día iría. 6 meses después, cuando la misma conferencia envió un correo electrónico nuevamente, no lo dudé. Hice clic en aceptar. Aerovista estaba lista para el mundo, y yo también. La lluvia en Seattle era diferente. Más fría, más ruidosa, como si quisiera lavar la ciudad, pero nunca pudiera del todo. Recuerdo entrar al salón de conferencias esa mañana, con las manos sudorosas, usando la única camisa decente que poseía. El vestíbulo olía a café tostado y madera pulida, y el sonido de los zapatos golpeando el mármol me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba de Ben. Fui el último orador en una pequeña sala escondida detrás del escenario principal. 5 minutos, eso fue todo lo que me dieron. Mi voz tembló al principio cuando comencé a hablar sobre Aerovista, una plataforma de viajes centrada en lo local donde los turistas pueden ver un lugar a través de los ojos de las personas que viven allí. Algunas cabezas asintieron cortésmente, pero la mayoría revisaba sus teléfonos, excepto una mujer parada al fondo. Estaba sonriendo, realmente sonriendo como si lo sintiera. Después, se acercó a mí. Esa es una idea hermosa, dijo. Trabajo en el Hotel Meridien. Nuestros huéspedes siempre buscan experiencias locales auténticas. ¿Has pensado en asociarte con hoteles? Su nombre era Yasmín Carter. Tenía el pelo oscuro recogido en una trenza y esa forma de mirarte que te hacía sentir que importabas. Terminamos hablando en la cafetería del hotel durante horas sobre viajes, sobre crecer en pueblos pequeños, sobre el peso de las expectativas de otras personas. Me dijo que su madre, Evelyn, era una profesora jubilada en Napa, de mente aguda pero exigente. Ella piensa que los títulos lo son todo, dijo Yasmín riendo suavemente. Probablemente le daría un ataque al corazón si supiera que me salté la escuela de posgrado. Comenzamos a vernos después de eso. Tomaba el autobús de Ben a Seattle los fines de semana quedándome en moteles baratos para poder pasar tiempo con ella. Ella me traía café gratis del vestíbulo. Yo le traía nuevas actualizaciones de código para que las viera. Yasmín no solo era hermosa, era inteligente, organizada, práctica. Daba comentarios que hacían que Aerovista fuera mejor. Deberías investigar más cuidadosamente a los anfitriones locales, dijo una noche. Agrega una función de contacto de seguridad. La gente necesita sentirse segura. Lo construí en 3 días. En un mes, el número de usuarios se duplicó. Un año pasó rápido. Aerovista finalmente era rentable. Había contratado a 2 desarrolladores a tiempo parcial. Una noche, bajo un dosel de luces de hadas en el patio de su apartamento, le pedí a Yasmín que se casara conmigo. Ella dijo que sí antes de que siquiera terminara la frase. La boda fue pequeña, celebrada en un jardín comunitario en Seattle. Llovió, por supuesto. Los invitados reían bajo los paraguas. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Mi mamá vino desde Bend usando un vestido prestado, llorando todo el tiempo. Lo hiciste bien, chico, susurró mientras me abrazaba. Pero detrás de cada imagen perfecta, hay una sombra esperando. La noche antes de la ceremonia, Yasmín había recibido un correo electrónico de su madre. Nunca me lo mostró, pero vi la línea de asunto parpadear en su teléfono: no arruines tu futuro por alguien sin un título. Lo borró rápidamente, fingiendo que no lo había leído. No pregunté. Algunas batallas es mejor dejarlas en paz, al menos por un tiempo. En la recepción, cuando todos bailaban, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje: un fondo de capital de riesgo de San Francisco quería reunirse para invertir en Aerovista. Mis manos temblaban mientras lo leía. Podría cambiarlo todo. Miré a Yasmín riendo bajo las luces y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Esta noche no, pensé. Ella merecía una noche sin hablar de riesgos o dinero. Mientras empacábamos para nuestra luna de miel, Yasmín se volvió hacia mí y dijo suavemente: después del viaje, ¿podemos pasar un tiempo en Napa? Mamá ha estado muy sola. ¿La haría feliz? Sonreí y asentí. Yo también quería hacerla feliz. No sabía entonces que al aceptar no solo me estaba mudando más cerca de su familia.
Estaba entrando directamente en la tormenta que destrozaría todo. La primera vez que vi Napa, parecía una pintura fingiendo ser real, colinas doradas, viñedos ondulados. El sol colgando bajo como si no quisiera irse. Pero entrar en la casa de Evelyn Carter se sintió menos como entrar en un hogar y más como entrar en un museo donde todo tenía la etiqueta de no tocar. La mesa del comedor se extendía más larga que cualquiera que hubiera visto, y los cubiertos de plata relucientes estaban alineados con precisión. Incluso las sillas parecían incómodas en su perfección. Evelyn nos saludó con el tipo de sonrisa que esperarías de alguien que ya había decidido que no le agradabas. Reed, dijo, entregándome una copa de vino antes de que pudiera sentarme. No me dijiste de qué universidad te graduaste. Asumo que fue algo respetable. Su voz era azúcar envuelta alrededor de un cuchillo. Tragué saliva tratando de mantener mi tono firme. No fui a la universidad. Comencé mi empresa justo después de la secundaria. Una empresa, dijo ella divertida. ¿Haciendo qué exactamente? Se llama Aerovista. Conecta a viajeros con guías locales, pequeños recorridos, experiencias auténticas. Evelyn inclinó la cabeza como si estuviera examinando un insecto. ¡Qué encantador! Bueno, todos tienen que empezar en algún lugar, pero tal vez deja las grandes ideas para personas con experiencia real. Al otro lado de la mesa, Yasmín se tensó. Me miró, luego volvió a mirar su plato, suplicándome en silencio que no lo empeorara. Sonreí cortésmente. La experiencia viene en muchas formas, señora Carter. La mía simplemente no requirió un campus. Ella se sirvió otra copa de vino, ignorándome. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de los tenedores contra la porcelana. Cuando terminó la cena, me ofrecí a ayudar a limpiar. Evelyn me despidió con un movimiento de su mano. El dinero no es el problema aquí, Reed. La disciplina lo es. Cualquiera que viva bajo mi techo sigue mis reglas. La estructura mantiene alejado el caos. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a caminar por el viñedo detrás de la casa. El aire olía a tierra y uvas madurando, pero adentro todo se sentía tenso y controlado. Noté una lista escrita a mano en el refrigerador titulada Reglas de la casa. Estaba llena de instrucciones: despertar a las 7, no usar zapatos en el vestíbulo, comidas a horas exactas. No había una sola regla sobre la amabilidad. Durante los siguientes días, arreglé el wifi, actualicé su sistema de seguridad y reparé un grifo que goteaba en el baño de invitados, la habitación que nos había asignado a mí y a Yasmín en lugar de la suite principal. Cuando sugerí pagar parte de las facturas, los ojos de Evelyn destellaron. No me insultes. Eres nuestro invitado. Los invitados no pagan. Esa noche, mientras trabajaba en la habitación de invitados, con mi computadora portátil zumbando suavemente, noté un sobresimple en su escritorio cuando pasé por el estudio. No estaba sellado, solo descansaba allí bajo una pila de papeles. Por costumbre, lo miré y vi las palabras recordatorio de pago del préstamo impresas en el encabezado. Fingí no darme cuenta, pero archivé la imagen en mi mente. Las personas como Evelyn no olvidaban las cosas, las ocultaban. Más tarde esa semana, después de que todos se hubieran ido a la cama, escuché su voz a través de las paredes delgadas. Estaba al teléfono riendo en voz baja. Ella está enamorada, eso es seguro, le dijo a quien quiera que estuviera al otro lado. Pero dale un año. Ella verá a qué me refiero. Él no va a llegar a ninguna parte. Su tono goteaba confianza, y cada palabra aterrizó como una bofetada. Me senté allí mirando la pantalla oscura de mi computadora portátil, sintiendo que algo dentro de mí cambiaba. La ira quería hablar, pero la reprimí. Pensé en las palabras de mi madre: no pelees con tontos con palabras. Construye algo que no puedan ignorar. A medianoche, abrí una nueva hoja de cálculo, planes para la siguiente fase de Aerovista. 12 meses de crecimiento, presupuestos, proyecciones. En la parte superior, escribí de operaciones Napa y agregué una columna silenciosa en rojo: gestión de riesgos. Antes de cerrar la computadora portátil, me susurré a mí mismo: no reacciones. Demuéstrale que está equivocada con resultados. 6 meses después, el verano había empapado cada centímetro de Napa en calor.
Las vides afuera brillaban bajo el sol, pesadas con fruta. Pero la casa permanecía fría. Evelyn la había convertido en un mundo de reglas tácitas y respiraciones medidas. Para entonces, había aprendido que no importaba que tan temprano me despertara, ella siempre estaba levantada primero, esperando con su café matutino como una guardiana comenzando su turno. Mis días de trabajo comenzaban a las 7. Manejaba las llamadas, reuniones y actualizaciones de productos de Aerovista desde la mesa de la cocina, con auriculares y computadora portátil abierta, tratando de ignorar los pasos constantes a mi alrededor. Nuestra plataforma se había expandido a Europa. Estaba gestionando guías en España y Portugal. Ahora, desde afuera, parecía tranquilo. Por dentro, estaba ardiendo. Una tarde, Evelyn apareció detrás de mí, mirando mientras escribía. «Te sientas aquí todo el día», dijo, mirando esa pantalla. «Deberías salir. Haz algo real. La gente aprende disciplina a través del trabajo». Antes de que pudiera responder, dejó caer una lista sobre el mostrador. Comestibles. El piso de la despensa necesita limpieza y recorta las enredaderas junto a la puerta trasera. Son antiestéticas. Miré a Yasmín, esperando que dijera algo, pero ella simplemente se mordió el labio. Más tarde, cuando la confronté suavemente, suspiró. Ella no tiene malas intenciones, Red. Ella cree que te está enseñando responsabilidad. Me reí en voz baja. ¿Enseñándome responsabilidad? Yasmín, he estado trabajando desde que tenía 17 años. Por un tiempo, hice todo lo que Evelyn pidió. Compré comestibles, fregué azulejos, recorté las enredaderas que no eran mías. Me dije a mí mismo que era temporal. Por la noche, después de que todos dormían, me quedaba despierto programando, construyendo una pequeña sucursal de Aerovista en San Francisco bajo un nombre comercial diferente. Nadie lo sabía. Era mi póliza de seguro. Entonces llegó la cena. Evelyn organizó una noche de cata de vinos para sus amigos, todos antiguos colegas de sus días universitarios. La casa olía a cordero asado y barriles de roble. Mientras llevaba los platos, ella me presentó con una risa. Este es Reed, nuestro soporte técnico residente, hábil en la casa, decente con el wifi. Estallaron las risas. Sonreí cortésmente, serví más vino y me recordé a mí mismo que el silencio podía ser más afilado que cualquier réplica. Más tarde esa noche, pasé por su estudio y escuché su voz nuevamente, baja y amarga. Yasmín podría haberse casado con ese candidato a doctorado de Stanford, le decía a su amiga. En cambio, eligió al chico con la computadora portátil barata. ¿Te lo puedes imaginar? Me quedé fuera de la puerta, agarrando la pared. El impulso de irrumpir y confrontarla casi me ahoga. En cambio, me alejé. Cuando llegué a la cocina, noté algo medio enterrado bajo una pila de correo. Otro sobre del banco. Este tenía estampado aviso final. Mi corazón se desaceleró. Lo abrí lo suficiente para ver su nombre, el saldo vencido, la amenaza de ejecución hipotecaria. Tomé una foto y la envié a mi propio correo electrónico. No sabía qué haría con eso todavía, pero sabía que lo necesitaría. Ese fin de semana, Yasmín y yo nos sentamos en el porche. La luz de la tarde pintaba su rostro de dorado. Ella tomó mi mano. Sé que las cosas son difíciles con mamá. Es estricta, pero tiene buenas intenciones. ¿Las tiene?, pregunté en voz baja. Porque se siente como si estuviera probando hasta dónde puede presionar hasta que algo se rompa. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Miré hacia el viñedo, las hojas curvándose en los bordes, sedientas por el descuido. Un día, dije, verás que el silencio no es amor, Yasmín. Es rendición. Ella no respondió. El viento se llevó nuestras palabras. Esa noche, después de que ella se fue a la cama, me senté solo en la mesa de la cocina. El aire olía a limones y detergente. Mi computadora portátil brillaba en la oscuridad, la pantalla llena con el panel financiero de Aerovista. La compañía acababa de cruzar la marca del $1.000.000. Miré el número, sintiendo algo frío y eléctrico moverse a través de mí. Evelyn pensaba que yo era su ayuda no remunerada, el error de su hija, un hombre atrapado bajo su techo.
No tenía idea de que el empleado del que se burlaba estaba firmando silenciosamente contratos que pronto poseerían la mitad de las rutas de las que dependían sus clientes de viajes de lujo. Cerré la computadora portátil, el reflejo de la luz azul desvaneciéndose sobre la encimera. ¿Quieres que juegue el papel del sirviente?, susurré a la cocina vacía. Bien, pero nunca olvides que el sirviente es quien firma los cheques. La cena de cumpleaños de Evelyn fue el tipo de reunión que apestaba a riqueza e inseguridad a la vez. La casa estaba iluminada como un escenario, todo candelabros dorados y risas pulidas para sonar sin esfuerzo. Sus amigos llenaban el comedor, profesores, decanos jubilados, académicos que todavía llevaban sus logros como armadura. El olor a cordero asado y vino añejo se aferraba al aire, pesado y dulce. Yasmín me había rogado que me quedara. Solo por esta noche, susurró. Por favor, no hagamos una escena. Accedí por su bien. Me dije a mí mismo que podía soportar una noche más de humillación cortés. Cuando Evelyn levantó su copa, toda conversación se calló. Gracias a todos por venir, dijo, radiante. No es frecuente que podamos celebrar con la familia. Mi hija y su esposo también están aquí, Reed. Todos, él trabaja desde casa. Su voz se demoró en esa última frase como si fuera un chiste. Un verdadero emprendedor, se llama a sí mismo. ¿No es adorable? Algunas risitas estallaron alrededor de la mesa. Un hombre, un profesor de pelo canoso con gafas de montura metálica, sonrió con suficiencia. ¿Trabajando desde casa, eh? Desearía que me pagaran por quedarme en pijama también. La risa creció. La mano de Yasmín se apretó alrededor de su tenedor. Forcé una sonrisa y tomé un sorbo de vino. Bueno, dije en voz baja, algunos trabajos no necesitan un campus para demostrar su valor. Evelyn levantó su copa de nuevo, fingiendo que no me había escuchado. Oh, Reed, no seas tan serio. Todos nos estamos divirtiendo. La noche continuó así. Pequeños cortes disfrazados de bromas. Risa envuelta en desprecio. Me senté a través de todos ellos. Mi pecho se tensaba con cada brindis, cada sonrisa engreída. Pensé en mi madre, en las noches que llegaba a casa de la cafetería demasiado cansada para mantenerse de pie, pero aún así lograba preguntar cómo estaba. Ella me habría dicho que me alejara antes de perder los estribos. Lo intenté, pero luego, cuando me levanté para ayudar a recoger los platos, la voz de Evelyn cortó la habitación. Deja eso, dijo en voz alta, con una sonrisa fina. El personal de la casa se encargará de ello. Ella me miró directamente, y por un momento, toda la habitación se congeló. Las palabras quedaron allí, afiladas y deliberadas. Algo en mí se quedó quieto. Los labios de Yasmín se separaron, pero no salió ningún sonido. Coloqué mi servilleta suavemente sobre la mesa. No quiero discutir, dije, con voz firme, pero creo que es hora de que me vaya. El rostro de Evelyn se tensó. No seas dramático. Solo te estamos tomando el pelo. Me volví hacia Yasmín. No tienes que venir. Estaré bien. Sus ojos brillaban, dividida entre yo y su madre. Lo siento, susurró. Hablaré con ella mañana. Asentí sabiendo que no lo haría. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Evelyn de nuevo, baja pero lo suficientemente clara para que todos la captaran. No dejaré que mi hija sea arrastrada por alguien que nunca terminó la escuela. Ese fue el momento en que el aire se rompió. No miré atrás. Afuera, la noche era fría y tranquila. Caminé hacia el garaje donde mi auto esperaba bajo el suave zumbido de una sola bombilla. En el asiento del pasajero había un viejo libro de contabilidad de cuero, que Evelyn había dejado abierto, con páginas llenas de números y firmas. Una lista de préstamos, todos vinculados a la finca Carter. Uno de los nombres de los acreedores me llamó la atención, una firma financiera en San Francisco con la que había trabajado durante la expansión temprana de Aerovista. Miré la página, mi pulso estabilizándose. Ahí estaba, la verdad detrás del imperio que ella ostentaba. Tomé una foto, cerré el libro y lo dejé exactamente donde lo encontré. Mientras salía del camino de entrada, la lluvia comenzó a caer, rayando el parabrisas en líneas plateadas. La casa detrás de mí brillaba en la distancia,
llena de risas que ya sonaban extrañas. Ya no sentía ira, solo claridad. A mitad del camino de la montaña, detuve el auto. El valle se extendía abajo, oscuro y vasto. Abrí mi teléfono y revisé el panel de Aerovista. Apareció una nueva notificación de correo electrónico. Contrato firmado. Acuerdo de expansión en Estados Unidos aprobado. Valor de $12 millones. Exhalé lentamente, sintiendo que el mundo volvía a equilibrarse. Así que esto es lo que se necesita, murmuré. Para ser llamado inculto. Me recosté, viendo la lluvia trazar patrones en el vidrio. En algún lugar detrás de mí, Evelyn todavía estaba celebrando su cumpleaños. No tenía idea de que su pequeño huésped acababa de convertirse en el hombre que podía comprar el mismo techo sobre su cabeza. El océano fuera de mi villa en Kona era del color del vidrio líquido. Cada mañana, me despertaba con el sonido de las olas rompiendo contra la roca negra y el aroma de la sal flotando a través de las ventanas abiertas. Mis días eran tranquilos ahora. Reuniones al amanecer con equipos en Europa, llamadas nocturnas con inversores. Aerovista había explotado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La misma computadora portátil de la que Evelyn se burló una vez ahora controlaba un imperio. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, mi asistente reenvió un lote de informes de adquisición. La división financiera de Aerovista había completado la compra de varios préstamos inmobiliarios de California de un banco en dificultades. Me desplacé por la lista distraídamente hasta que apareció un nombre familiar. Finca Carter, Valle de Napa. Miré la pantalla. La ironía era casi poética. La casa de Evelyn era ahora garantía bajo el paraguas de mi compañía. El universo tenía un cruel sentido de la simetría. Esa tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. La voz de Yasmín temblaba. Es mamá. El banco se va a quedar con la casa. Enviaron el aviso esta mañana. Por favor, tienes que ayudarnos. Por un momento, no dije nada. El sonido del océano llenó el silencio entre nosotros. Yasmín, dije suavemente. Ya he ayudado. Simplemente nunca supiste cuándo. Hubo un crujido. Luego la voz de Evelyn tomó la línea, frágil y desesperada. Reed, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no puedes dejar que esto suceda. Cría a mi hija para casarse con un buen hombre. Demuéstrame que tengo razón. No dejes que ella lo pierda todo. Cerré los ojos, apoyándome en la barandilla del balcón. No voy a dejar que nadie pierda nada, señora Carter. Pero esa casa, ahora es propiedad de Aerovista. Estoy seguro de que la nueva administración tratará a los residentes de manera justa. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para medir la marea. Cuando Evelyn finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Estás mintiendo. No lo estoy, dije. Revise la escritura. Luego colgué. Por primera vez en años, no sentí peso en mi pecho, solo quietud. La noticia de la adquisición se difundió rápidamente. El periódico local publicó un titular una semana después: empresa tecnológica de Ben compra docenas de fincas de lujo que enfrentan ejecución hipotecaria. Identidad del CEO desconocida. Me imaginé a Evelyn leyéndolo, sacudiendo la cabeza, incapaz de conectar los puntos. Esa noche, abrí los archivos internos de Aerovista nuevamente. En la carpeta Carter, noté algo que no había visto antes: registros de un préstamo masivo que Evelyn había tomado hace años para financiar la boda de Yasmín. Había usado su casa como garantía para organizar el evento que ahora existía solo en fotografías y arrepentimiento. Me senté allí por un rato mirando los números. No era victoria lo que sentía. Era algo más tranquilo, más pesado. La venganza nunca satisfizo realmente. Simplemente terminaba con el ruido. Aún así, no pude obligarme a impulsar la orden de ejecución hipotecaria. Firmé una extensión temporal en su lugar, 3 meses para saldar sus deudas. Quizás habían aprendido algo sobre humildad. Quizás no. De cualquier manera, había terminado de cargar con el peso de su juicio. A la mañana siguiente, vi un artículo en el San Francisco Chronicle: el CEO de Aerovista,
criado en Ben, remodela silenciosamente la industria de viajes. Mi foto no estaba allí, solo una silueta contra un mapa. Evelyn lo vería, sin duda. Leería esas palabras, criado en Ben, y recordaría al chico al que le dijo que saliera de su casa. Esa noche, el teléfono volvió a sonar, pero no contesté. Caminé hasta la orilla, dejando que las olas rompieran contra mis tobillos. El horizonte brillaba de color naranja y por primera vez en años, sentí el tipo de paz que no necesita testigos. De vuelta en la villa, me serví otra taza de café y abrí mi computadora portátil. La transmisión de seguridad de Napa todavía funcionaba, el sistema que yo mismo había instalado. En la pantalla, Evelyn estaba sentada desplomada sobre la mesa del comedor, la misma donde una vez me había presentado como su técnico doméstico. Yasmín estaba a su lado, con los hombros temblando mientras intentaba consolar a su madre. Apagué el monitor y me senté en silencio. Me dijiste que no era suficiente, dije en voz baja. Ahora finalmente entiendes lo que realmente significa suficiente. Afuera, el mar seguía moviéndose, constante e interminable. Observé hasta que la luz se desvaneció, luego comencé a reservar un vuelo de regreso a California. Decidí que algunas deudas debían saldarse cara a cara. La niebla entró desde la bahía esa tarde, rozando el vidrio del rascacielos como yemas de dedos fantasmales. Desde mi oficina, el puente de la bahía brillaba a través de la bruma, una línea de luz extendiéndose sobre el agua, distante pero constante. La mesa de conferencias ya estaba puesta. 3 vasos de agua, una pila de contratos y el silencio de algo inevitable. Cuando Evelyn y Yasmín entraron, me puse de pie para saludarlas. Evelyn llevaba un abrigo azul marino, demasiado fino para el frío gris del día, con la barbilla levantada y la voz controlada. Yasmín parecía más pequeña a su lado, sus ojos moviéndose hacia mí, pero nunca encontrándose con los míos del todo. Gracias por venir, dije, indicándoles que se sentaran. Pensé que sería mejor manejar esto en persona. Evelyn colocó su bolso sobre la mesa como si fuera un escudo. Estamos aquí para discutir la propiedad, dijo. La casa en Napa es parte de la historia de nuestra familia. Debe haber una manera de... Deslicé una carpeta hacia ella. No hay nada que negociar. La deuda ha sido saldada completamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Saldada? ¿Qué quieres decir con saldada? Quiero decir, dije con calma, que la borré. La casa es tuya de nuevo. Ella parpadeó, insegura de si sentirse aliviada o insultada. Te estás burlando de mí, Reed. No, dije con voz uniforme. Estoy haciendo algo que me dijiste que nunca podría hacer. Tomar una decisión con mi propio dinero. Las palabras quedaron entre nosotros como una cerilla esperando arder. La mano de Yasmín se extendió sobre la mesa, temblando ligeramente mientras apretaba la muñeca de su madre. Evelyn exhaló lentamente, tratando de aferrarse a su aplomo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Después de todo lo que te dije, ¿por qué harías esto? La miré a ella y luego a Yasmín. Porque he terminado de cargar con ello. Durante 2 años, Aerovista pagó silenciosamente tus impuestos a la propiedad y servicios públicos. Nunca dije una palabra. Quería mantener la paz por el bien de Yasmín, pero esa paz nunca fue real. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí para terminarlo. El único sonido en la habitación era el zumbido de la ciudad abajo. Por primera vez, la voz de Evelyn se suavizó. ¿Estás diciendo que cubriste nuestras facturas? Asentí. Cada mes, mientras me llamabas desempleado, la compañía que descartabas como un pasatiempo mantenía tus luces encendidas. Evelyn miró hacia otro lado. Su reflejo en la ventana parecía más viejo, más pequeño. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre y lo deslizó hacia mí. Dentro había un certificado de acciones del Fondo de Turismo de Aerovista. Compré esto el último trimestre, dijo débilmente. Estaba funcionando bien. Ni siquiera me di cuenta. Se apagó, sus ojos moviéndose hacia los míos. Tú eres el que lo dirige, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Yasmín finalmente habló, su voz un susurro. Lo sabía, Reed. Sabía que habías estado pagando los impuestos.
Encontré los recibos el año pasado, pero no dije nada. Pensé que si lo hacía, mamá se sentiría humillada. Me recosté en mi silla, el agotamiento asentándose profundamente en mis huesos. Entiendo, dije en voz baja. Pero el silencio puede ser más cruel que las palabras. Cuando elegiste no hablar, elegiste su lado, no el nuestro. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas. Evelyn se quedó congelada, agarrando el sobre como si fuera el último fragmento de su orgullo. Saqué otro documento de mi carpeta, papeles de divorcio ya firmados. Los deslicé sobre la mesa. Mereces vivir tu verdad, Yasmín, dije. Y yo merezco paz. La voz de Evelyn se quebró. ¿Estás alejándote de todo? Ya lo hice, dije poniéndome de pie. Hace 3 meses. Por un largo momento, nadie se movió. Las luces de la ciudad afuera parpadeaban contra el vidrio como un latido del corazón. Yasmín alcanzó los papeles, con la mano temblorosa mientras presionaba sus iniciales en la línea punteada. No levantó la vista. Cuando se levantaron para irse, Evelyn se volvió una vez más. Podrías habernos destruido, Reed. ¿Por qué no lo hiciste? La miré no con ira, sino con algo cercano a la lástima. Porque aprendí de ti lo que realmente es el poder. No es control. Es elección. Y elijo haber terminado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, mi abogado entró. ¿Quiere que arregle la transferencia de la escritura? Todavía podría reclamar la propiedad. Miré hacia el puente brillando a través de la niebla. No, dije. No necesito su casa. Solo necesito la tranquilidad que nunca me dejaron tener. Por la mañana, me habría ido de vuelta a Hawái, de vuelta al océano, de vuelta a donde el ruido no pudiera alcanzarme. El avión aterrizó justo después del amanecer. Hawái me recibió con aire salado y luz derramándose por el horizonte como un nuevo comienzo. Mi madre estaba esperando junto a la puerta de llegadas, más pequeña de lo que la recordaba, su cabello plateado brillando bajo el sol de la mañana. Cuando me vio, sonrió. Sin juicios, sin preguntas, solo orgullo. Conduciendo a casa a lo largo de la costa, bajó la ventanilla y dejó que el viento azotara su cabello. Lo hiciste, Reed, dijo suavemente, mirando el océano. Construiste una vida de la nada. La villa se asentaba sobre un tramo de roca negra y agua turquesa. Cuando entró, tocó las paredes, trazándolas como si estuvieran hechas de sueños. Tú construiste esto, susurró. Nosotros lo construimos, dije. Esa noche, cenamos en la terraza. El aire olía a pescado a la parrilla y sal marina. Hablamos de Ben, de la cafetería donde solía trabajar, de las noches que llegaba a casa tan cansada que no podía desatar su delantal. Le conté todo, el matrimonio, la humillación, la noche que dejé Napa para siempre. Ella escuchó sin interrumpir, su mirada fija en el mar. Cuando terminé, dijo en voz baja. El perdón no se trata de ellas, hijo. Se trata de liberarte de su sombra. Asentí, mirando el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua. Creo que estoy listo, dije. Más tarde esa noche, abrí mi computadora portátil en la misma mesa de madera donde había comenzado Aerovista hace años. Firmé el documento final transfiriendo la propiedad de Napa a una fundación de becas para estudiantes desfavorecidos. Un clic y el último lazo con esa vida desapareció. Una semana después, apareció un artículo en línea, Aerovista dona propiedad de $6,4 millones al Fondo Open Rose de California. La foto mostraba a estudiantes sonrientes sosteniendo certificados. Detrás de ellos estaba Evelyn Carter, su postura más suave, su expresión casi agradecida. Llegó un correo electrónico poco después. Era de Yasmín. Gracias. Mamá está trabajando de nuevo en el centro de turismo de Napa. Ella es diferente ahora. Humilde. Espero que hayas encontrado la paz. Lo leí 2 veces, luego cerré mi computadora portátil. 2 días después, un viejo amigo de Ben, Noah, llegó sin previo aviso. Había estado conmigo cuando Aerovista era solo una idea en una pantalla rota. Pasamos la noche caminando por la playa hablando de todo y de nada. Siempre supe que lo lograrías, dijo.
Convertiste lo que te lanzaron en lo que te construyó. Esa noche, después de que él se fue, me paré en la orilla, las olas tirando de mis pies. El mar estaba interminable, tranquilo, vivo. Mi teléfono vibró, un correo electrónico de una empresa europea ofreciendo una asociación. Sonreí, dejando que el viento tomara la decisión por mí. Mamá salió con una manta, envolviéndola alrededor de mis hombros. ¿Frío?, preguntó. Ya no, dije. Nos quedamos allí escuchando el ritmo de las olas. Pensé en Evelyn y Yasmín en algún lugar del continente reconstruyendo sus vidas. Les deseé lo mejor. Les deseé libertad, el mismo tipo que yo había luchado por ganar. Al amanecer, susurré al viento, me llamaron inculto, un fracaso. Pero sin esas palabras, quizás nunca hubiera aprendido mi valor. El sol salió, derramando oro sobre el agua. Cerré mi computadora portátil y observé la marea llevarse todo lo viejo. Aerovista seguía funcionando, silenciosa y constante. Y por primera vez, no estaba persiguiendo nada. Simplemente estaba viviendo. A veces las batallas más difíciles no son las que peleas en voz alta. Son las que peleas en silencio, demostrando tu valor a personas que nunca se preocuparon por verlo. Solía pensar que el éxito arreglaría todo, que una vez que tuviera el dinero, el poder, el respeto, el dolor se desvanecería. Pero no funciona de esa manera. La verdad es que la paz no proviene de estar por encima de los demás. Proviene de finalmente pararte en tu propio terreno, mirar hacia atrás a todas las cicatrices y darte cuenta de que lograste pasar sin dejar que te volvieran amargado. Si alguna vez te han llamado insuficiente, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente educado, no lo suficientemente digno, quiero que recuerdes esto. Sus palabras no definen tu techo. Tú lo haces. Una vez fui un niño programando bajo un techo con goteras. Burlado por soñar demasiado alto. Ahora me despierto cada mañana con el sonido del océano. No porque quisiera venganza, sino porque me negué a renunciar. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. Las personas que intentaron romperte a menudo terminan enseñándote la fuerza para reconstruir. Y a veces la mayor victoria no es demostrarles que están equivocados. Es darte cuenta de que ya no necesitas hacerlo. Así que, donde sea que estés ahora, tal vez sentado en una habitación tranquila, tal vez conduciendo a casa desde un trabajo que te está desgastando, espero que mi historia te recuerde que la paciencia, el coraje y la amabilidad contigo mismo son las verdaderas respuestas. No dejes que nadie te avergüence por empezar pequeño. Cada imperio comienza en silencio. Si esta historia encontró una parte de ti, déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde pueden viajar estas palabras. Y si sentiste algo, incluso una chispa, presiona suscribirse. No por mí, sino por ti. Por el recordatorio de que no estás solo en esta lucha para elevarte por encima de lo que intentó definirte. Porque a veces alejarse no es debilidad, es fuerza. Y a veces el perdón no es rendición, es libertad.